Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio, eh, tratando pues y pensando, ¿sí?, en cómo poder discernir las comunicaciones que leímos la semana pasada. Que estábamos, es decir, esas comunicaciones fueron de la Pascua Máxima de abril de 1916. La Pascua se celebra del 1 al 7 de abril. Entonces aquí la primera página, la primera comunicación que tenemos es de la hermana Teresa de Jesús. Vamos a tratar de entender lo que ella nos dice, porque hay mucho pues para explicar. Lo que pasa es que, como, bueno, les vuelvo a decir, mis hermanos, pues que mi grado de progreso no es suficiente como para poderme extender en toda la extensión de la palabra. Bueno, entonces dice así: abril 1 de 1916, a las 13 del mes 7, año 5 de la era de la verdad. Primer día del cuarto aniversario de la Pascua Máxima. Hosana a Elohim. En el amor de la cosmogonía os saludo, heme aquí, como discípulo de Jesús en nuestro día de la Pascua Máxima. Caminé los caminos de la ley y llegué en el momento justo a la meta para formar parte del consejo del Maestro Juez de la tierra. No debe asustar a los hombres ni mis cuitas, mis camineras, ni sus camineras. Los míos fueron unos horrendos. Lo del Gólgota, porque la cobardía es el crimen vulgar, pero la falsedad y el abuso de confianza es más criminal por lo cínico que todos los otros crímenes, y lo confieso, y si me duele no me asusta, porque mi deuda pagué, y luego más grande resulta el ser ofendido y ofensor. Bueno, pues la hermana Teresa dice que ella en su recorrido llegó justo a los consejos del Padre, porque pues ella ya es un espíritu progresado, ya es maestra de la creación, por eso llegó a los consejos. Y lógicamente que a ella le debía de doler mucho lo que sucedió, porque ella estaba encarnada cuando en la vida de Jesús. Ella también estaba encarnada como la samaritana. Vamos a seguir leyendo. Sí, fui Iris, la consagrada por el aerópago, y causé un desequilibrio. Mi esfuerzo equilibró la balanza de mi deuda antes que los que me anestesiaran, pero es porque el engaño, tan pronto conoce la falsedad, tiene más valor que el comerciante. Pero debemos ayudar a los que nos hicieron
rodar al barranco, porque así es la ley de amor. Entonces ella nos confiesa que fue uh, anestesiada, es decir, la, la prepararon muy bien, ¿sí? Porque en, las, en, la, en esa época en Grecia en que ella era Iris, fue el Maestro Jesús se llamó Antulio y a ella se la dieron como esposa a Antulio, porque él era soltero, no había formado hogar. Y como los del aerópago no les era bien, no les encuadraba, ¿sí? Los conocimientos de Antulio, y lo tenían entre ojos y querían salir de él de todas formas. Y en las fiestas acordaron y aleccionaron a Iris para que ella lo acusara de corruptor. Y así fue que ella lo acusó. Por eso aquí dice que lo anestesiaron, pero que ella se adelantó, porque ella ya llegó en ese entonces, habla que ella llegó a los consejos superiores, mientras que los otros, que los que la habían anestesiado a ella estaban retardados. Pues eso es algo para estudiarlo, analizarlo, porque la hermana Teresa de Jesús, ella en un libro que se llama Te Perdono, ella confiesa o dice pues sobre las varias existencias que ella tuvo y lo duro que le tocó vivir. Tremendo. Para poder salir de aquel embrollo en que la metieron a ella y ella sin saber lo que estaba haciendo. ¿Sí? Pero los que la anestesiaron sí sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos no eran inocentes, no eran ningunas palomas. Entonces, bueno, dice aquí, seguimos la lectura. Sí, fui Iris que hizo caer al sabio Antulio. Fui también cuando Jesús la que lo seguía y descubrió al que lo vendiera y aún lo odié, pero lo hice mi hermano y hoy cumple, aunque con horror, los decretos de la ley. Bueno, ella se dio cuenta de que Judas traicionó al Maestro Jesús y se dio cuenta cuando él lo vendió. Porque ella todo lo espiaba y se daba cuenta de todo. Entonces aquí dice, vuelvo a leer, sí, fui Iris que hizo caer al sabio Antulio, fui también cuando Jesús, la que lo seguía y descubrió al que lo vendiera, y aún lo odié, pero lo hice mi hermano y hoy cumple, aunque con horror, los decretos de la ley. Porque el que fue Judas fue hermano carnal de la hermana Teresa. Ella cuenta eso en el libro Te Perdono. Y lógicamente que pues como ella lo detestaba, ¿sí? Y como ella conocía la ley de amor, con esos conocimientos ella tenía que borrar ese odio que ella sentía por él. Entonces, cuando fue Teresa de Jesús, ella lo invitó a que fuera su hermano carnal. Y él encarnó ahí y fue un hermano que la quiso muchísimo, porque pues como espíritu él estaba viendo que ella le daba la mano para salir de aquel abismo en que él había caído. Y la amó mucho, la ayudó. Bueno, creo que fue un militar
el hermano de ella se hizo militar. Y de todas maneras, ahí, pues aunque ella no lo quería, pero ella limó sus asperezas. Vea todo lo que tiene que hacer un espíritu para poder perdonar a su enemigo, hacerlo su amigo. Y es una lucha, es una lucha. Yo fui Iris y llegué al consejero espiritual siendo discípulo de Jesús, y el que me anestesió como Iris hoy es el más afortunado que yo. Y pues desde la materia es secretario en el Consejo de la Tierra, y lo digo para su satisfacción y para que la pequeña deuda que tiene con la sabiduría haga el máximo esfuerzo y la equilibre, y le basta querer para poder. Bueno, entonces aquí yo analizo que el que anestesió a Iris fue el que en ese entonces, cuando el maestro juez estaba, cuando el juicio de mayoría, era el secretario que se llamó José González, vidente. Entonces, por eso dice la hermana que desde la tierra es el secretario en el Consejo de la Tierra, y lo digo yo para su satisfacción. O sea que ella se sentía feliz de que, pues reconocía que él tenía un grado en ese entonces, el hermano que la anestesió allá tenía un grado pues alto en ese momento porque era el secretario, evidente. Ese hermano se llama José González porque él fue el secretario, el vidente y secretario. Entonces él ahí le quedaba fácil, ¿sí?, saldar la deuda, a trabajar con amor y bueno, en fin, lo que tuviera que hacer para llegar pronto a los consejos del Padre. No hay remedio, la ley es inflexible, nada perdona. Quitaste el ara del nuevo altar que se inauguraba en la tierra, y tienes que ponerla en el altar supremo de la suprema sabiduría. Pero fíjate en el contraste. Entonces lo hacías para cerrar las puertas a la ley, y hoy lo harás para abrir las puertas del trono de la sabiduría. Y así la ley manifiesta que también has trabajado como trabajé yo. O sea que en aquella época, pues envenenaron a Antulio y él le dio la copa ¿sí? Él fue el que llenó el vaso de cicuta. Bueno, ahí cerró las puertas de la sabiduría porque pues al envenenar a Antulio, entonces ya quedaba los conocimientos de Antulio, ya no los iban porque precisamente lo mataron, lo envenenaron para que dejara todo lo que él dijo o quizás sí escribió archivado para anular esa sabiduría. Y ahora le tocó en el juicio, como dice la hermana Teresa de Jesús, que le tocó ahora fue abrir las puertas, ¿sí? Porque como era el secretario y tenía que ayudarle al maestro juez. Entonces ahí
Lo que hizo en una parte malo, lo tenía que reponer ahora en la otra, en la existencia en que fue José González. Yo oía constantemente aquel sublime te perdono. ¿Lo has oído tú también? Somos los dos responsables del retraso que tiene el maestro y yo cumplí. Y cumple tú y sabio y educando del tiempo de Antulio. Representémonos el día del aniversario de la gran sentencia con nuestras existencias cumplidas. Tú, sabio, llenaste la copa de la destructora cicuta. Yo, ignorante, la di a beber. Hoy yo, en ley de amor, por la sabiduría te doy la copa del néctar divino del Padre de amor. Y como yo oí tu voz de sirena, oye la mía, que es la de tan inflexible ley. Ay, si nosotros desde entonces hubiéramos acatado tantas cosas, desde que nos dieron las leyes de Manón, sería todo diferente, pero desafortunadamente no. Esto te pide la que por ti causó al inocente Antulio, acusó al inocente Antulio, y hoy, maestro, en descanso por vencedor Jesús, y así nadie ni la ley te acusará. Mi amor para Araquitas y la bendición del Padre para todos. Por los discípulos de Jesús, por los discípulos de Jesús, yo, Teresa de Jesús. Aquí hay otra pequeña comunicación seguida, dice, sigue oyendo, maestro. 1 y 4, número sagrado y consagrado, más 1 y 4, 5 principios irrebatibles que senté siendo Antulio y establecí el lustro que aclaraba muchas sombras del ciclo de los sabios griegos que me anularon como hombre. Antulio. M más M aquí también convertido en 14 por las religiones. Y hoy en página nueva, cuanto confundísima de inacabable sabiduría, quedo libre del círculo cabalístico al que los hombres me ataron y no la ley. Y me libra en ley el autor de la cábala y destructor del Cristo. Aleluya. Y es mi mayor oferta a la universalidad en el día en que la ley a Jesús y sus discípulos aleluya. Yo confirmo y hago míos los hechos y pedidos de Iris. Teresa, te digo, Araquitas, cumple que el yugo es suave, solidaridad, recibe mi presente. Yo, Jesús. Es que aquí, pues, del Maestro Jesús dice que a él lo ataron, pues, que el número 14
creo que se refiere al Cristo, porque como a él le pusieron el sobrenombre de Cristo. Entonces por eso quedó Jesucristo. Pero ya sabemos que Cristo en el antiguo hebreo quiere decir peligro. Y por eso dice aquí, y me libra de la ley el autor de la Cábala y destructor del Cristo. El autor de la Cábala es Moisés y el destructor del Cristo también es Moisés, porque él en el juicio de mayoría enterró las religiones con la cruz y el Cristo. Entonces ahí queda libre el Maestro Jesús de ese problema que le habían cargado como Jesucristo. Pero realmente todavía las religiones, todavía los cristianos, católicos y romanos, de toda clase de cristianos, y a mí me aterra porque realmente vuelvo a decir que los cristianos tomaron una costumbre, no sé de dónde la tomarían, que piden la sangre de Cristo para bañarse y para limpiar sus hogares y para todo piden la sangre de Cristo. Cuando ellos se enteren que Cristo es una piedra, que una piedra no tiene sangre, quién sabe cómo irán a reaccionar todos estos hermanos. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es, lógicamente, que estamos encarnados y si no buscamos la verdad, si no nos quedamos dormidos en los laureles, entonces pues realmente vamos a tener muchos problemas. Y nosotros ya sabemos que la Biblia no es un libro santo, como se dice, pero que sí tiene muchas cosas buenas para leer, para estudiarlas, ¿sí? Y entonces, pues, además de eso, como tienen la Biblia, pero no la entienden, aunque la lean, no la entienden. Y hay muchos que ni siquiera leen la Biblia. Entonces se atienden a lo que diga el cura o a lo que diga el pastor. Bueno, en todo caso, a mí me ha dado, yo fui que día, hace rato, me invitó una amiga, yo fui porque no sabía cómo era la cuestión de unos cristianos. Ellos leen la Biblia, todos, cada uno de ellos lleva su Biblia. Entonces ellos sí poco más o menos entenderán y comprenderán porque la leen, ¿sí? Pero los católicos, apostólicos y romanos que yo conozco, no, no, porque si la entendieran y la comprendieran, por ejemplo, la mayoría de los cristianos no católicos, ellos totalmente anularon los cuadros, toda esa fetichería que tiene la religión católica, ellos anularon eso, que eso ya es un adelanto. Mientras que otros, los católicos, cristianos católicos, no, porque en cuanto más fetiches sacan, pues más se inundan de eso. Entonces eso es algo que la verdad nuestras mentes son a veces se tuercen y no tenemos entendimiento para discernir las cosas. Y en Isaías quema a los dioses de piedra, palo y de todo. Entonces, si leyéramos a Isaías, pues ahí entenderíamos. Bueno, sigue oyendo, maestro hermano. Aquí esta comunicación que viene de Esteban. Si las piedras pudieran revelarse, se revelarían las que cortaron mi existencia y la que Jacob ungió. Ya sabemos que la piedra que Jacob ungió estuvo en manos de los israelitas por muchos siglos. Bueno, mas he aquí la fatalidad, las piedras que a mí tiraban para cometer un crimen son de la misma materia de la ungida por Jacob, por la que me tiraron
por las que me tiraban, pues ya estaba convertida en Dios, en Cristo Dios. Y el que la consagrara en tal en las playas del Mar Rojo. Ordenaba romper mi cabeza con piedras, y es porque los cristianos tienen el cascarón como la materia de su Dios, y el organizador de mi pedrea lo soy Pablo. Era el mismo aquel derrotado que en el Mar Rojo levantó la piedra y la consagró Cristo, y volvió 2 siglos más tarde y fue aquel Manuel que de Jesús hizo el Jesucristo, y he aquí su obra deshecha por su misma historia, porque las piedras no pueden tener sentimientos. Yo declaro esta verdad como el punto mate de este amor, y en representación de mis compañeros discípulos de Juan, agregados a su heredero Jesús. O sea que Esteban era apóstol del maestro Juan, el solitario. Y como Juan, el maestro Jesús, recibió los que seguían al maestro Juan, ¿sí? Entonces todos los apóstoles. Y con los suyos creo que entonces eran como 20 y tantos, eran los. Bueno, aquí ya sabemos que en el Mar Rojo, en el pasaje del Mar Rojo, fue donde Moisés tenía la piedra y el documento del testamento secreto de Abraham. En la pelea, Moisés enterró en las arenas del desierto, enterró el testamento secreto de Abraham y le colocó la piedra encima para saber el sitio donde quedaba el testamento. Pero ya luego, después que pasó el Mar Rojo y se acordó, volvió él nuevamente a buscar las dos cosas, el testamento y la piedra, y ya no encontró la piedra, pero la piedra la cogieron los soldados de Aiteques, ¿sí? Y Aiteques tampoco volvió, los soldados no volvieron a donde Faraón, porque pues serían castigados por haber dejado escapar a los israelitas. Entonces tomaron la piedra y dijeron: encontramos a su Dios. Ellos pensaron que la piedra era el Dios de los israelitas, y por eso Saulo, que en aquel entonces era, no, Aiteques, en la encarnación de Moisés, él se llamó Aiteques. Y luego después, aquí dice Esteban. Después de Aiteques, volvió y fue Manuel, ¿sí? Entonces, y después fue Pablo de Tarso. En esas 3 existencias él hizo ochas y panochas, porque, bueno, fue tremendo. Pero ya, afortunadamente, nosotros ya tenemos muy claro que el Maestro Jesús, el Maestro pues enterró las religiones con la cruz y el Cristo en el día del juicio. Ya eso no vale nada.
Ya todas las religiones en lo espiritual absolutamente no valen nada. Aquí están ellos todavía con el problema de las religiones porque pues están encarnados muchos y buscan, ¿sí? Se van de una religión a otra buscando, pero ya sabemos, como digo, que pues en lo espiritual no se encuentra ya nada, dice que te quedó enterrado. Queda en nuestra alma, ¿no? Para nuestros recuerdos, pero también el Padre prohíbe que no se vuelva a, a crear una religión como la católica en ningún otro mundo. ¿Cómo será de atroz y de terrible que quedó prohibida? En ninguna parte del universo puede renacer esa religión. Y bueno, por el amor del Padre para sus hijos, que no volvamos a tener un contraste de esa calidad como lo hemos tenido acá. Una religión tan dura, tan terrible. Entonces, pues, realmente que ahí vamos estudiando poco a poco, amados hermanos. Entonces, aquí vamos a dejar esta y ya seguiremos estudiando, porque yo prometí de que íbamos a tratar de discernir las, las comunicaciones, ¿sí? Que hay en la que hubo en la Pascua Máxima del año 1916. Y eso es lo que estamos haciendo, estudiando, investigando sobre estas comunicaciones que nos dejan nuestros hermanos mayores. Bueno, entonces los dejo con esta pequeña ilustración y me encantó haber estado con ustedes, amados hermanos. Nos encontraremos en la otra porque vamos a seguir hasta que terminemos todas las comunicaciones de la paz. Un abrazo fuerte para todos y bueno, nos veremos más luego. Felicidades.